Perfecto. Entonces vamos a ver esta primera parte introductoria. Entramos entonces a los fundamentos de las redes de telecomunicaciones modernas. Vamos a ver unas bases teóricas de las comunicaciones, la generación, transmisión y recepción de señales, comunicaciones digitales, transmisión digital, introducción a las comunicaciones de datos y algunos tipos de redes y su caracterización. En el ámbito de las bases teóricas de las comunicaciones, sobre todo hay que entender que tenemos todo sistema de comunicaciones, obviamente tiene dos partes, una entidad que envía información y una entidad que recibe información, sabiendo que estas entidades pueden simultáneamente enviar y recibir información. Y distinguimos básicamente dentro de los bloques funcionales la información que se quiere enviar, es decir, la información fuente de origen, el elemento que permite el envío, que es el transmisor, el medio de transmisión, que es a través del cual viaja las señales que envía este transmisor y que permiten que llegue al receptor en el extremo donde se tiene la estación que va a recibir la información, que obviamente va a tener que decodificar la misma para recibir como se la había enviado originalmente. Estos medios de transmisión, entonces, en general distinguimos dos tipos, que son los medios guiados y los medios no guiados. Los medios guiados tienen que ver con los cableados que conocemos. Por ejemplo, muy antiguamente uno que se empleaba en comunicación era el cable coaxial. Hoy día se lo utiliza para otros fines, normalmente para transmisión de video de circuito cerrado o televisión por cable. El par trenzado, que es el famoso cable UTP o STP que conocemos. La fibra óptica, que es otro elemento importante también presente dentro de las comunicaciones, cada uno con sus diferentes características, ¿no? En el caso del cable coaxial, recordemos que es un cable que tiene una malla que es uno de los conductores y de manera central tiene un núcleo que porta también el otro elemento de conducción, divididos por un elemento dieléctrico. En el caso del par trenzado, estos cables que los llamamos UTP o STP tienen normalmente 4 pares de hilos, los cuales están entrelazados de a dos, de a pares, y estos están entonces no utilizados todos en general, dependiendo de la tecnología que utilice este medio como medio de transmisión. Entonces se utilizan parte de estos hilos o todos los hilos. En general, la configuración básica de estas conexiones permite conexiones entre 100 megabits por segundo hasta 1 gigabit por segundo. En el caso de la fibra óptica, lo importante es distinguir el elemento central, que es el núcleo, que es a través del cual viaja la luz, que es de alguna forma contenida dentro de este elemento. Luego viene un elemento de revestimiento con una diferencia en el índice de refracción y luego un recubrimiento. El elemento del núcleo puede variar dependiendo del tipo de fibra óptica entre una fibra óptica que llamamos multimodo, que tiene un diámetro de 62.5 micrones, y el tipo de fibra óptica llamada monomodo, que tiene una dimensión de cerca a 10 micrones, entre 8 y 10 micrones. Son los dos elementos, las dos gráficas nos muestran estos dos tipos de fibra óptica. En el caso de los medios no guiados, ciertamente utilizan el espacio poder transmitir lo que llamamos señales electromagnéticas, que son las que viajan a través de este espacio para poder llegar desde un extremo a otro, ¿no? En forma de estas ondas electromagnéticas y que portan determinada información en función del comportamiento, la forma y la variación que tienen estas ondas. Existe una relación entre el ancho de banda máximo que puede ser transmitido a través de una onda sinusoidal, que es la que llamamos portadora y es a la cual se le realiza la variación de determinadas características, que las vamos a ver más adelante. Pero esta posibilidad de transportar información a través del espacio tiene que ver con las propiedades del viaje de las ondas electromagnéticas y que utilizan como relación fundamental de velocidad de propagación de estas ondas a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, como sabemos, es de 300.000 kilómetros por segundo o 300 millones de metros por segundo. Y la relación existente entre la frecuencia de una determinada onda con lo que llamamos longitud de onda
es una relación directa a la velocidad de propagación, que en este caso es la velocidad de la luz. Entonces, algo que nos vamos a acordar para más adelante y para hacer algún ejercicio que yo voy a dar en el propio sitio, es esta relación, ¿no? Frecuencia igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. En algún caso les voy a preguntar cuál es la longitud de onda cuando les doy una frecuencia específica. Por ejemplo, y esto lo pueden ir anotando para desarrollar este ejercicio, como sabemos, la radio Fides transmite en La Paz, al menos en frecuencia modulada, en la banda de 98.1 MHz. Esta frecuencia entonces describe una longitud de onda. La idea es hallar qué dimensiones tiene esta longitud de onda. En el caso de amplitud modulada, que es otra de las bandas que utilizamos en radio, la radio panamericana trabaja en 580 kHz. Entonces vamos a ver cuál es la longitud de esta longitud de onda a la que nos referimos, ¿no? Tomando en cuenta que en este caso la frecuencia de trabajo es de 580 kHz. Son dos ejemplos típicos de comunicaciones por radio, pero existen también comunicaciones de datos específicamente y son muy usuales para nosotros las comunicaciones que utilizan Wi-Fi, las redes inalámbricas. Y estas redes trabajan con portadoras a 2400 megabits por segundo, las portadoras son de 2400 megahertz o bien 2.4 gigahertz. Lo mismo ocurre con la otra banda que trabaja a 5.8 gigahertz o 5800 megahertz. En ambos casos también va a ser parte del ejercicio que puedan obtener cuál es la longitud de onda para ambos casos, ¿no? Para tener una idea de cuál es la diferencia que además tiene relación con las diferentes aplicaciones. Y en ese sentido, de alguna manera, está vinculada esta gráfica que vemos en la pantalla. ¿Cuál es la diferencia entre radios de AM y FM? Además, en canales, ¿cuál es la diferencia entre UHF y VHF? Ya, hay dos diferencias que las vamos a ver adelante, que tienen que ver con el tipo de modulación. Una se llama amplitud modulada, es decir, es una técnica de modulación variando la amplitud, y la otra es una técnica de modulación variando la frecuencia. Otra diferencia en lo que conocemos en las radios es la frecuencia típica de trabajo. Sabiendo que las técnicas de modulación no están necesariamente vinculadas a la frecuencia, en el caso de la aplicación de radio, la radio convencional que conocemos, es usual que la amplitud modulada, la banda de amplitud modulada, esté en el rango de los kilohertz y la frecuencia modulada esté en el rango de los megahertz. Justamente en este mismo rango se encuentran las aplicaciones VHF, las que nos permiten recibir los canales de televisión entre el canal 2 y el canal 13. Por encima de esto, a partir del canal 18, esta banda en canales de televisión corresponden a UHF y las frecuencias son mucho mayores. En el primer caso son VHF, son del orden de los megahertz también, y en el segundo son frecuencias un tanto más altas. Pero justamente en relación a eso tenemos la gráfica de la pantalla. En la gráfica de la pantalla tenemos las aplicaciones desde los niveles subsónicos, que están en el rango de los hertz, el audio, que más o menos parte, como sabemos, desde los 30 Hz, 30, 40 Hz, hasta el rango de los 15, 20 kHz. Tenemos las frecuencias ultrasónicas, las de amplitud modulada de radio, las de televisión, frecuencia modulada, lo que consideramos más arriba como microondas terrestres, satélites, radar. Más arriba están las señales infrarrojas, la luz visible, la luz ultravioleta, etc. Porque estas efectivamente son también ondas, electromagnéticas, es decir, la luz que percibimos, los colores de la luz que percibimos son señales electromagnéticas. Esta otra gráfica nos muestra un poco más claramente esta relación, tanto en longitud de onda que vemos en la parte inferior como en frecuencia de operación. Entonces, nuevamente, las ondas de radio
¿no? Las típicas las podemos diferenciar entre ondas de baja frecuencia, de media frecuencia, de alta frecuencia, y acá justamente encontramos la aplicación de muy alta frecuencia, VHF. Por eso es que por una parte están las técnicas de frecuencia modulada de difusión de radio entre los 88 y 106, 107 MHz que vemos en la gráfica, y más arribita están las frecuencias ultra alta frecuencia, UHF, que están alrededor, como vemos, de los 500 MHz para arriba, ¿no? Más arriba están las microondas, justamente dentro de las microondas de súper alta frecuencia, lo que llamaríamos SHF, se encuentran las vinculadas a las comunicaciones de datos como Wi-Fi, ¿no? Que las vemos en esta sección. Ya por encima de eso, en el orden de los gigahertz, incluso más arriba, terahertz, estamos en la porción de la luz. Y la luz desde los niveles de luz visible, desde el color rojo hasta el color violeta. Por esta razón, todo lo que está por debajo del rojo, que ya no es visible, son lo que consideramos como luces infrarrojas o radiación infrarroja. Y por encima conocemos lo que entendemos como luces ultravioleta o colores ultravioleta. Todo lo que está dentro, en el rango de los 400 a 700 nanómetros, tiene que ver con lo que es la luz. Este es el espectro electromagnético. Vamos a ver ahora un bloque un poquito más elaborado, más completo respecto a la funcionalidad existente en un transmisor y en un receptor. En este caso, asumiendo que además lo que se transmite son señales sinusoidales, lo habíamos dicho antes, que se llaman portadoras y que se generan estas señales de manera regular y normal, como una señal única sinusoidal, y a la cual se le alteran las características mediante una señal que llamamos modulante, que es la que porta la información. Esto se logra gracias a un elemento que se llama modulador, que es el que permite combinar estas señales y transmitirlas a través del espacio libre. Estas señales van a llegar a un amplificador inicialmente porque llegan muy reducidas a medida que a medida que las señales se propagan en el espacio, estas tienden a recibir ruidos del sistema y tienden sobre todo a atenuarse. Por eso es necesario que se amplifiquen al ingresar, se demodulen obviamente para descomponer tanto la portadora por una parte como la información que provenía dentro de la señal modulante, ¿no? Y esa es la información de destino. Esta es una gráfica de las señales que se modulan, de las señales sinusoidales, a las cuales llamamos portadoras. Y como vemos, tienen por una parte amplitud, tienen por otra parte frecuencia, y por otra parte tienen algo que llamamos ángulo de fase, ¿no? Que es el desplazamiento existente desde el origen hasta donde pasa la señal por el punto cero, como vemos en este caso. Eso nos sirve también como un elemento que puede ser modificado a la hora de transmitir información. Hablábamos de las técnicas diferentes de modulación, como la amplitud modulada, que queda claro, nos permite modificar la amplitud en función de la señal modulante. En este caso, si la portadora es esta, además distinguimos siempre las portadoras porque tienen una frecuencia mayor. La señal modulante, como vemos, combinada dentro de este elemento que se llama modulador, permite que la señal portadora vaya cambiando en su forma. Hay que aclarar que lo que vemos acá arriba, que tiene una frecuencia menor, es nada más el contorno de la señal como referencia. En realidad la señal que se propaga es esta señal que tiene una mayor frecuencia y que, como vemos, está disminuyendo en su amplitud hasta el medio y después vuelve a aumentar de forma proporcional a la señal que está modulada. Esta es la técnica de amplitud modulada. En el caso de la técnica de frecuencia modulada, lo que tenemos es igual una portadora, distinguida fácilmente de esta manera, en inglés carrier, la cual se modula proporcionalmente a la señal modulante y va variando, como vemos, aumentando más la frecuencia a medida que aumenta la señal modulante y disminuyendo la frecuencia a medida que ésta se reduce.
Y una muy parecida es la que vemos en la parte inferior. En este caso lo que tenemos es una modulación por fase. Y en el caso de la modulación por fase, lo que tenemos es una variación de la fase justamente proporcional a la señal moduladora. Y como vemos, eso también produce un efecto parecido al efecto de la frecuencia modulada, pero no igual. Acá lo que tenemos es una variación de la fase, no de la frecuencia. Como en este caso, lo que tenemos ahí es una muestra del desfase existente entre dos señales, la original y un desfase positivo o un desfase negativo. Ambas, por eso es que se llaman tanto a la modulación de frecuencia como la del fase, por esta similitud. Ambas se conocen como modulaciones angulares. Pero en nuestro caso no vamos a trabajar normalmente con señales analógicas. Normalmente vamos a trabajar con señales digitales. Y en el caso de las señales digitales, lo importante que tenemos que recordar es que se diferencian de las señales analógicas porque estas últimas, las analógicas, son continuas. En cambio, las señales digitales son discretas, ¿no? Son señales discretas. Por lo tanto, cuando tenemos que utilizar algún mecanismo o alguna infraestructura o algún sistema digital para que éste pueda aceptar las señales analógicas, estas tienen que ser previamente convertidas mediante un dispositivo que conocemos como, en general, como convertidor analógico digital. Porque el mundo, recordemos, es analógico. Entonces, en el mundo las señales analógicas tienen que convertirse. Un ejemplo de esto es la telefonía celular. Nosotros cuando hablamos por un teléfono lo hacemos enviando señales que salen de nuestra boca, que son señales analógicas, que son compresiones continuas del aire, que es lo que sabemos produce el sonido. Ese sonido es captado por el micrófono en el aparato telefónico, en el teléfono celular. Existe este mecanismo de conversión analógica a digital y las señales digitales son las que se propagan por el espacio, ¿no? Así en general, de forma muy sencilla es que funcionan las técnicas de comunicaciones digitales. Entonces, una vez realizada esta conversión analógica digital, que es lo importante, estas funciones continuas finalmente se convierten en señales discretas, ¿no? En función del tiempo. Es decir, cada intervalo de tiempo va a representar un momento en el que realizamos la medición de la señal. Si nuestro intervalo de tiempo entre mediciones es un segundo, cada segundo se realiza una medición y esa es la que se representa en términos de lo medido. Existen dispositivos entonces que nos permiten realizar esta cuantificación. Vamos a ejemplificar en la gráfica, vemos esta señal analógica que tiene que ser convertida. Y esta señal, como vemos, nos muestra una medición en determinados puntos. Estos puntos que vemos acá son los puntos que se han definido para realizar una medición. Y vemos claramente que las métricas que se han tomado tienen valores de 5.2 en este caso, 6.3, 6.8, 5.5 y 4, aproximadas a esta escala que estamos viendo en la gráfica. Decíamos que estas mediciones representan esta escala planteada. Sin embargo, dado que no estamos manejando información todavía discreta porque hay que convertirla, es necesario hacer una aproximación y finalmente un redondeo. Por tanto, deberíamos redondear estos puntos a determinados valores cercanos. Por ejemplo, este punto lo podemos redondear a 5, este punto lo vamos a redondear a 6, este otro punto lo vamos a redondear a 7, este otro punto lo vamos a redondear a 5, a 6 también, que es su valor cercano, y este otro 4. Ahora, si nos fijamos, en este caso, hay dos elementos que han resultado ser iguales, el 6 y 6, estas mediciones, pero cuando analizamos la medición original, nos damos cuenta que hay una gran diferencia entre el valor original 6.3 y el valor, en este otro valor original 5.5, ¿no? En la conversión entonces nos tenemos que dar cuenta que se ha perdido calidad en el registro de la información. Por lo tanto, este es un elemento que hay que tomarlo en cuenta y tratar de que esa calidad sea lo más fiel posible a la versión original analógica. Esto se logra de dos maneras. Por una parte,
es importante reducir estos tiempos de medición. Como vemos, si en este caso estuviéramos tomando una medición cada segundo, podríamos reducir a la mitad la frecuencia de mediciones, más bien aumentar la frecuencia de mediciones y reducir a la mitad el tiempo o el intervalo entre mediciones, lo que significaría que tendríamos mediciones no solo cada segundo, sino cada medio segundo. En este caso, no es lo único que nos interesaría cambiar, sino también nos interesaría cambiar la escala, porque esta escala, como vemos a la izquierda, es una escala que nos permite identificar 8 valores. Sin embargo, podríamos identificar una mayor cantidad de valores. En este caso, estos valores, esta escala, está muy relacionada a la escala que tenemos en esta escala de sí está muy relacionada a la escala que tenemos convertible a formato binario. Cuando hemos escogido esta escala de 8 niveles, vemos que esta escala de 8 niveles nos permite representar este valor hallado, en este caso 5 por ejemplo, con una representación binaria, utilizando 3 dígitos binarios. Los 3 dígitos binarios nos permiten 8 combinaciones, que son las 8 combinaciones que vemos a la izquierda. Esto es posible de mejorar entonces, y en vez de tener solamente 8 niveles, podríamos tener 16 niveles, 32 niveles, 64 niveles. Cada vez que aumento a una potencia de 2, el número de niveles, es que puedo aumentar un dígito binario. Es decir, si llegamos a 256 niveles distinguibles, es decir, valores desde 0 hasta 255, vamos a ver que tenemos la posibilidad de expresar estos valores en 8 dígitos binarios, lo cual me permite sin duda obtener una precisión muchísimo mayor. Entonces, de esa manera mejoraríamos la resolución de la señal que estamos transformando a formato digital. Continuando, tenemos otros dos elementos que hay que recordar. No quiero abundar en esta parte, lo tienen en la teoría, pero uno tiene que ver con el teorema de Nikitz, que dice que el mínimo valor que tiene que tener una frecuencia de muestreo respecto a una señal tiene que ser el doble de la frecuencia de la señal. Es decir, si tenemos, por ejemplo, una señal que funciona más bien una señal que típicamente está en el rango de los 100 Hz, esta señal al menos tiene que ser modulada por 200 Hz, por un mecanismo de modulación de 200 Hz, es la frecuencia de la señal con la cual tenemos que modular esta información digital. Pero bueno, ¿cómo se suma todo esto en el contexto de las transmisiones digitales? Habíamos visto que para las modulaciones digitales, estas se realizan en relación a la variación de la señal analógica original, le llamamos portadora. Esta señal portadora, que tiene frecuencia, amplitud y ángulo de fase, es la que se tiene que cambiar, alterar en función de la señal moduladora. En este caso, como ejemplo, tenemos una señal sinusoidal que va a ser modulada por esta señal modulante que es digital. La ventaja de esta señal digital es que solamente existen dos valores, no son valores continuos, en este caso 0 y 1. Por lo tanto, en modulación vinculada a la variación de la amplitud, esta modulación la vamos a llamar modulación de amplitud y nos va a representar una variación entre 0 y el valor máximo de la señal portadora, como vemos muy fácilmente en esta gráfica. Entonces, como les digo, esta técnica en el contexto digital se llama modulación por desplazamiento de amplitud. En inglés, Amplitude Shift Key, eso es lo que significa este acrónimo. Pero no es la única técnica, también existe la técnica de modulación por desplazamiento de frecuencia. Como vemos en este caso, en función del valor 0 o 1, vamos a obtener una frecuencia menor o una frecuencia mayor que nos permite distinguir ambos valores. Estamos con Sugar por 2
por dos partes, creo. No sé si se está generando un sonido de interferencia. Y ahora sí se ha corregido. En el caso de modulación de fase, PSK, Phase Shift Key, es una técnica similar a las anteriores, con la diferencia en que lo que se varía es el ángulo de desfase. Entonces, si nos fijamos, para un valor tenemos un ángulo de desfase y para el siguiente valor, que es el otro opuesto, tenemos un ángulo de desfase totalmente diferente. Podríamos en ángulos pensar en un ángulo de desfase que sea 0 y el otro ángulo de desfase que sea 180 grados, hablando de ángulos de desfase. Este mecanismo o técnica de modulación por desplazamiento de fase es mucho más conveniente porque nos permite modular señales con una relación más eficiente y poder transportar una mayor cantidad de datos, de información, por cada unidad de frecuencia que se envíe, ¿no? Por cada señal portadora que se envíe. Entonces, esto es una técnica que ayuda mucho. Continuando entonces, vamos a ver un poquito como escenario el proceso de la evolución de la teleinformática en general, que tiene dos componentes. Por una parte, la información la informática que ha ido evolucionando a lo largo de los últimos años, pero por su parte también las telecomunicaciones. Estas dos evoluciones en los años recientes han determinado un escenario de convergencia que hace que ninguna se aleje de la otra, ambas gobernadas por una evolución gracias a la electrónica, ¿no? La electrónica ha ido evolucionando desde los elementos que llamamos válvulas al vacío hasta los circuitos de muy alta integración. Ambos han permitido lograr en el ámbito informático el desarrollo de computadoras a través de las diferentes generaciones y diferentes técnicas de procesamiento computacional y por su parte también las formas de evolución de la tecnología de telecomunicaciones a partir de los teléfonos analógicos, pasando por mecanismos de transmisión digital, a redes digitales de servicios integrados y a mecanismos que hoy día los conocemos como herramientas tecnológicas convergentes como las que encontramos en las aplicaciones de telefonía, ¿no? Es decir, mediante nuestros teléfonos celulares es factible apreciar este nivel de convergencia. Todo esto lo entendemos en un marco que llamamos la teleinformática. Bueno, pero en un sistema básico de transmisión de datos vamos a distinguir ciertamente lo mismo, un elemento transmisor, el medio de transmisión y el elemento receptor. Como parte de esto, también va a ser importante distinguir que aquello que nosotros tenemos en la fuente, en principio, por ejemplo, la voz humana, la consideramos como información. El dispositivo transmisor hace que esta información se vuelva en una señal a ser transmitida a través del medio de transmisión. La señal va a recibirse en el extremo, es decir, como una señal recibida. Y finalmente, este receptor que va a recibir esta señal va a procesarla para volverla información nuevamente, que es la que se va a recuperar en el lado del destino. El proceso de codificación también es importante distinguirlo porque representa la manera en que va cambiando esta información entre la fuente y destino. Tenemos mecanismos de codificación de fuente que nos permiten determinadas propiedades en la transmisión de información para poder hacer más óptimo el envío, como la compresión. Tenemos los mecanismos de cifrado con propósitos de confidencialidad. Tenemos el mecanismo de codificación de canal que permite usar técnicas avanzadas de eliminación de redundancia para hacer más efectivo el proceso de transmisión. Y obviamente en la recepción vamos a tener mecanismos análogos pero inversos hasta que llegue la información al destino. En todo este trayecto, sin embargo, hay que recordar que existen efectos indeseables dentro de la transmisión, como la atenuación, que es la reducción de la intensidad de la señal, la distorsión, que es el cambio de forma, y algunas variantes de una distorsión, que son la interferencia, que son también cambios de forma producidos por otras señales creadas por el hombre, y el ruido, el cual
es también un tipo de modificación o distorsión, pero menos regular, que hace referencia a elementos que no necesariamente han sido creados por el hombre. Por ejemplo, una tormenta eléctrica que produce interferencias en comunicaciones inalámbricas va a tener un comportamiento irregular. No ha sido creado por el hombre y por tanto genera algo que conocemos como ruido. Finalmente, estos elementos múltiples indeseables, estos efectos indeseables, van a hacer que nuestra señal obviamente tenga un desvanecimiento y un deterioro considerable, ¿no? Y deben ser consideradas entonces a la hora de buscar alternativas que mitiguen estos efectos indeseables. Algo que también hay que tomar en cuenta es la simultaneidad en la emisión y recepción de la información. Bajo ese esquema tenemos comunicaciones llamadas simplex, que implican la transmisión unidireccional de la información desde un extremo a otro, típico en los sistemas de difusión como la radio o la televisión. Tenemos aquellos que llamamos semiduplex o half duplex, que permiten el intercambio de información en ambos sentidos, pero nunca simultáneamente. Típicamente en esto encontramos como ejemplo a las radios de comunicaciones PTT, Push to Talk, que las vemos en los radiotaxis, por ejemplo. Los radiotaxis utilizan este tipo de radios utilizando un canal único. Tenemos las comunicaciones full duplex, donde la información se transmite y se recibe simultáneamente. Bueno, es también importante revisar los tipos de redes y su caracterización. Existen varios conceptos para definir a una red telemática. Presentamos uno en la presentación que dice: una red es un conjunto de dispositivos físicos, hardware y de programas software, mediante el cual podemos comunicar computadoras para compartir recursos, discos, impresoras, programas, información, etcétera, así como trabajo. En la actualidad, las funciones propias de una red de computadoras pueden ser divididas entre las 7 capas propuestas por ISO para su modelo de sistemas abiertos OSI. Existen diversos criterios de clasificación. Por su extensión podemos encontrarnos con redes de área local, redes de área metropolitana, redes de área amplia. Por su tipología o arquitectura podemos clasificarlas en función de las técnicas de transmisión, en función de métodos de acceso al medio o arbitraje y en función también de su topología. El típico mecanismo de clasificación o criterio de clasificación es por su extensión. Como sabemos, las redes de área local normalmente están asociadas a entidades privadas, tienen una dimensión geográfica pequeña, permiten intercambiar comunicación entre computadoras y equipos de áreas de trabajo similares y emplean tecnologías de difusión. Normalmente las velocidades están entre los 100 megabits por segundo a 1 gigabit por segundo en la actualidad. Existen las redes de área amplia, por el contrario, donde estas se extienden en una región mucho más grande. Normalmente se emplea en la interconexión de las redes de área local, en rutadores y últimamente conmutadores multicapa. En esta interconexión generalmente hablamos de redes punto a punto. De acuerdo a las técnicas de acceso al medio, tenemos redes de difusión, por una parte, y tenemos redes punto a punto. Les decía, entonces, de acuerdo a las técnicas de transmisión, tenemos redes de difusión y redes punto a punto. De acuerdo al método de acceso al medio o arbitraje, tenemos técnicas que permiten determinar cuál es el turno de interacción o de intercambio de información de un dispositivo que está en una red mediante un mecanismo determinístico y en otros casos mediante mecanismos aleatorios. No vamos a entrar tampoco en la descripción específica de esto. Pero también otro criterio para clasificar las redes es debido a su topología, en función de la manera en que están distribuidos físicamente y la manera en que se interconectan los diferentes nodos. Tenemos, por ejemplo, el caso de la topología en bus, donde todos los equipos están colocados linealmente, uno al lado de otro. Tenemos una topología en estrella, donde tenemos un elemento central que interconecta todos los dispositivos. Tenemos una topología en anillo, que se interconectan todos los dispositivos entre sí, describiendo un anillo cerrado. Y también tenemos otros criterios de clasificación, como el de tecnologías
específicas como Ethernet, Fast Ethernet, Token Ring, FDDI, etc. Es decir, hay varios criterios para definir cuáles son las diferentes redes existentes. Bueno, continuamos entonces ahora con el modelo OSI. Hay un concepto importante que tenemos que recordar como parte del modelo OSI y es la necesidad de establecer mecanismos que garanticen la comunicación entre dos entidades. Dos entidades que se comunican necesitan hablar de el mismo lenguaje, necesitan comunicarse entre sí estableciendo los mismos parámetros y los mismos acuerdos en términos de formatos de información, en términos de sintaxis y otros aspectos. Y entonces tienen que ponerse de acuerdo. Esto se logra a través de los protocolos que establecen qué comunican, cómo se comunican, cuándo se comunican, etc. El protocolo es un conjunto de reglas que gobiernan el intercambio de datos entre dos entidades en igual nivel y tanto para la transmisión como para el control y recuperación de posibles errores. ¿Qué elementos tienen que acordarse en esta comunicación? Para la transferencia exitosa de datos por una red debe acordarse qué conectores se emplean, cuáles son los buclajes de las señales, qué formato va a tener la señal, cuáles son las técnicas de control de errores, el direccionamiento, las técnicas de conmutación, etc. Las funciones de los protocolos tienen que ver con funciones básicas como fragmentación y reensamblaje, encapsulamiento, control de flujo, control de errores, sincronización, direccionamiento, multiplexación, entre otras. El primero o la primera de las funcionalidades mencionadas, que tiene que ver con la fragmentación y reensamblaje, está relacionada con la necesidad de enviar información que, como sabemos, puede estar contenida en bloques muy grandes de información. Bloques muy grandes que dificultan el envío desde un extremo a otro. En ese sentido, entonces, estos bloques de información grandes tienen que ser divididos en pequeños fragmentos cuyo manejo sea mucho más sencillo. A ese proceso se llama fragmentación. De esta manera, estos pequeños fragmentos de información van a poder viajar a través de la red al otro elemento con el cual se comunican, para que de esa forma, una vez realizado el proceso inverso de reensamblaje, puedan llegar al usuario de destino. Los motivos de la fragmentación, como habíamos dicho, tienen que ver con el nivel de aceptación de bloques de tamaño limitado. El control de errores es más eficiente cuando se tienen unidades de tamaño más pequeño. Existen mayores posibilidades de acceso a múltiples usuarios. Y otra de las razones es que las memorias intermedias de los dispositivos de comunicación pueden limitar también la recepción de estos bloques de información cuando ellos son demasiado grandes. Otro elemento ligado a la fragmentación, otra funcionalidad importante que se repite en las diferentes capas del modelo, es el proceso de encapsulamiento. El proceso de encapsulamiento implica la incorporación a estos pequeños fragmentos que hemos mencionado anteriormente de información complementaria. Esta información complementaria que se acopla a los fragmentos de información permiten constituir en conjunto un único datagrama al cual nos referimos normalmente como unidad de datos de protocolo. Dentro de esta información complementaria, que se llama normalmente cabecera, puede viajar información de direccionamiento, de control de errores y de algún otro tipo que sea utilizado por los protocolos que están establecidos en determinados niveles. Entonces, volviendo a la gráfica, nos damos cuenta que la información al bajar y ser fragmentada, se le debe incorporar a cada uno de estos fragmentos de información esta cabecera que en conjunto permiten constituir, como les decía, la unidad de datos de protocolo. Esta es recibida al otro extremo y en el otro extremo se tiene que remover la cabecera una vez que haya ya cumplido su función establecida y devolver la porción de datos al usuario final. Estos protocolos, ya sabemos, se estructuran de manera jerárquica por capas y algo que es usual ver es que las capas inferiores dan servicios a las capas superiores.
y así sucesivamente. Cada capa en transmisión recibe la unidad de datos de protocolo de su capa superior y le agrega una cabecera o control y la entrega a su capa inferior. Para ver esto de manera más clara, directamente a la estructuración de los niveles existentes como parte del modelo. Ahora, les decía que fue la ISO, la Organización de Estándares Internacionales, que fue la que planteó este modelo de referencia. Algo que hay que tener muy claro para que ustedes lo recuerden es que el OSI no es una arquitectura. OSI siempre la consideramos como un modelo, además como un modelo de referencia porque es en relación a este modelo de referencia al cual comparamos las diferentes tecnologías de red y arquitecturas de red, que más adelante vamos a ver también tienen una diferencia. Así como la arquitectura tampoco es un modelo. La arquitectura de red establece un conjunto de niveles también con protocolos plenamente definidos. Y aquí les voy a dar ejemplos. En el caso de TCP/IP, que muchos de ustedes conocen y han escuchado hablar, TCP/IP es un conjunto de protocolos establecidos como parte de una arquitectura. Esa arquitectura es la arquitectura TCP/IP. Vamos a ver más adelante de qué capas a qué capas conforman esta arquitectura. En todo caso, volviendo a lo que significa el modelo de referencia OSI, solo se establecen las funcionalidades, es decir, qué cosas, qué elementos, qué funciones deberían estar contemplados en cada uno de los niveles del modelo, ¿no? En cada uno de los niveles propuestos. El modelo OSI constituye un modelo de referencia, pero no define regla alguna para cómo ejercer las funciones, no define protocolo alguno, solamente esta estructura las funciones que hemos mencionado por capas, las cuales también sabemos, y es bueno que esto lo tengamos presente y lo recordemos de manera permanente, es que están divididas en 7 niveles o 7 capas. Los 7 niveles o capas del modelo OSI tienen que ver con la capa física, la primera capa, la capa 2 o segunda de enlace, la capa 3 de red, la capa 4 de transporte, la capa 5 de sesión, la capa 6 de presentación y la capa 7 de aplicación. Estos son los 7 niveles del modelo OSI que tienen funciones definidas que vamos a ir viéndolas a lo largo de los próximos minutos. Algo que hay que recordar, como dijimos hace unos momentos atrás, es que de manera general existe un proceso de encapsulamiento sucesivo en cada uno de los niveles del modelo, de las capas del modelo. Este proceso de encapsulamiento sucesivo se aplica al flujo de información que, como sabemos, viaja desde un extremo, seguramente desde el lugar más cercano al usuario final, que es la capa de aplicación, atravesando cada una de las capas hasta llegar al nivel físico. Entonces, en este caso vamos viendo algo que también es importante recordar, que a medida que va viajando la información, esto que hemos dicho significa el proceso de encapsulamiento, que es incorporar una cabecera específica, tiene relación con la aplicación con la capa, con el nivel dentro del cual está fluyendo esta información. A lo que me refiero es que cuando estamos en el nivel de aplicación, se incorpora una cabecera de este nivel de aplicación y en conjunto se forma lo que llamamos unidad de datos de protocolo del nivel de aplicación. De la misma manera, todo este elemento que llamamos unidad de datos de protocolo del nivel de aplicación baja como si fueran los datos de usuario del siguiente nivel, que es el nivel de presentación. En el siguiente nivel de presentación, nuevamente se agregan otra cabecera. Se imaginarán que la cabecera que se agrega es la cabecera de presentación. Y esta cabecera de presentación va a permitir que en conjunto todo esto conforme la unidad de datos de protocolo de la capa de presentación. A continuación, esta información baja al nivel de sesión. De la misma manera se conforma la unidad de datos de protocolo del nivel de sesión, que es la porción de datos que bajó del nivel anterior, del nivel superior, incorporándole la cabecera del nivel de sesión. Y así sucesivamente.
Algo que hay que también mencionar, sobre todo en la capa de transporte, es que la unidad de datos de protocolo, en vez de llamarla genéricamente de esa manera, como unidad de datos de protocolo, o bien datagrama de aplicación, presentación, sesión, en el caso de la capa de transporte, de la unidad de datos de protocolo de la capa de transporte, a esta nos referimos como segmentos. Y de igual manera, tiene un nombre particular la unidad de datos de protocolo de capa 3, es decir, de la capa de red, la cual, como sabemos, se conforma a partir de un segmento, que es la unidad de datos de protocolo de la capa 4, a la cual se le agrega una cabecera de capa 3, conformando lo que llamamos paquete. Entonces, la unidad de datos de protocolo de la capa de red se llama paquete. De igual manera, en la capa 2, todo esto baja como unidad de datos de protocolo del nivel de 3 o bien como el paquete. A este paquete se le agrega una cabecera, se encapsula una cabecera y algo más, un elemento que llamamos cola, en este caso particular. Y a esto en conjunto se denomina trama. Ese es el otro elemento que también hay que recordar. Finalmente, esta información va a conformarse como bits no estructurados dentro del nivel físico. Entonces, esa es la secuencia de unidades de datos de protocolo y elementos que fluyen a través de la red desde un extremo a otro. Habiendo clarificado entonces estos elementos dentro del esquema de comunicaciones, podemos mostrar la trayectoria real de las comunicaciones donde se generan en el nodo A, como hemos visto, atraviesan la red de un extremo a otro, llegan al equipo B y en la secuencia de lo que llamaríamos la trayectoria atravesando las 7 capas del modelo OSI, se encuentran sistemas operativos, las aplicaciones, protocolos, hardware y software, etc. Y recorren desde la capa superior hasta la capa inferior en el extremo de envío, en el extremo transmisor, y en el extremo receptor obviamente la información ingresa y atraviesa el flujo desde la capa física hasta la capa superior, que es la capa de aplicación. Y en cada uno de los niveles hay que recordar, en cada una de estas capas, que se produce siempre el proceso de encapsulamiento, implicando que se agrega esta cabecera en secuencia para que después, al recibirse en el otro extremo, también estas cabeceras vayan siendo removidas una a una, dejando finalmente la información tal cual originalmente se había enviado desde el otro extremo. Entonces ese es el flujo, esta es la trayectoria real de las comunicaciones. Acá explicamos lo que significa el proceso de encapsulamiento, no nos vamos a detener ahí, lo vamos a explicar luego. Esta gráfica nos muestra de qué manera la información va bajando y se va encapsulando. Nuevamente es una información complementaria. En el otro extremo se recibe y finalmente le llega al elemento que ha enviado. Algo que vamos a ver más adelante es la relación entre la arquitectura como TCP/IP y el modelo OSI. Por el momento vamos a partir nomás de la estructuración de estas 7 capas a las cuales pertenece el modelo. Habíamos hablado entonces de que este modelo establece la necesidad del uso de protocolos. Habíamos dicho que los protocolos son las reglas que permiten el acuerdo para hablar el mismo idioma, el mismo lenguaje entre entidades pares. En este caso entonces vamos a distinguir que en el nivel de aplicación obviamente trabaja un protocolo de aplicación. En el nivel de sesión, en el nivel de presentación, perdón, en el nivel de sesión, en el nivel de transporte, en cada uno de los niveles se definen protocolos asociados obviamente al nivel específico que se tenga comunicando entre extremos. Vamos a ver después que no todos los protocolos están presentes en las diferentes arquitecturas. Me voy a adelantar a un ejemplo que tiene que ver con la arquitectura TCP/IP. Para que ustedes sepan, la arquitectura TCP/IP tiene una única capa de aplicación que conjunciona las funcionalidades de los 3 niveles superiores, es decir, de la capa de aplicación, de la capa de presentación
y de la capa de sesión. También la arquitectura TCP/IP trabaja con el protocolo de transporte y con el protocolo de red. Si ustedes recuerdan, el protocolo de red en la arquitectura TCP/IP justamente es el protocolo IP. El protocolo TCP es parte de la arquitectura TCP/IP y es el protocolo de transporte, al igual que el protocolo UDP. No confundir el protocolo UDP con el acrónimo que significa Unidad de Datos de Protocolo. Y decíamos, la capa de aplicación de TCP/IP reúne las tres capas del modelo OSI. Algún ejemplo de los protocolos del nivel de aplicación son muy conocidos por nosotros como el protocolo de transferencia de hipertexto. Este protocolo que se llama HTTP. Este protocolo HTTP es el que permite comunicar a un navegador web con un servidor web para intercambiar información y presentar lo que encontramos en los navegadores web, ¿verdad? Y esta información utiliza un lenguaje, es parte del protocolo, el lenguaje utilizado, que como ustedes conocen se llama lenguaje HTML. Entonces, un ejemplo que adelanto para distinguir a qué nos referimos con protocolos existentes dentro de una arquitectura de comunicación. Algo que también vamos a ver es la diferencia entre determinados tipos de protocolo que se encuentran más cercanos al nivel inferior o más altos. Algo que vamos a distinguir siempre es que entre los extremos, por ejemplo, dos computadoras que se comunican a lo largo de una red grande, necesariamente hay la intercomunicación hacia o hasta el nivel de aplicación. Es decir, están presentes protocolos que llamamos extremos. En cambio, en los nodos intermedios no necesariamente están presentes equipos que van a requerir la información de los niveles extremos. Y por eso estos otros nodos eventualmente únicamente tienen funcionalidades descritas hasta los primeros niveles de la capa de enlace. Por eso a estos se los llama protocolos de bajo nivel de red y de extremos, es decir, están presentes tanto en los extremos como en los niveles intermedios, es decir, en estos nodos intermedios, y los protocolos de alto nivel que únicamente están presentes en los extremos. Normalmente los protocolos de alto nivel están descritos entre las capas 4 y las capas 7, es decir, de las capas 4 hacia arriba, y normalmente los protocolos de bajo nivel se encuentran únicamente establecidos en las capas de física, de enlace y de red. Vamos a analizar entonces la funcionalidad existente en cada una de estas capas, tanto la física y la de enlace de datos. Tenemos la capa o nivel físico, habíamos dicho que tiene que ver con la recepción de la información de la capa de enlace para entregar al medio de comunicaciones bits no estructurados, establece relaciones con el medio de comunicación, es el responsable de la transferencia, que significa transmisión, recepción de unidades básicas de información bits no estructurados sobre líneas físicas de transmisión, y algunos de los componentes que forman parte de los protocolos de nivel físico definen características mecánicas, conectores, características del medio de transmisión, entre otras, las características eléctricas de la señal, niveles y formatos de señal, tipos de modulación, tipos de codificación de línea, etc. Cuando nos referimos a la codificación de línea, hablamos de las técnicas que se emplea para distinguir en una comunicación cuál es un 1 y cuál es un 0, qué significa un 1 y qué significa un 0. Existen diversos mecanismos de codificación, por ejemplo, el establecido por nivel, es decir, podemos establecer que un nivel de voltaje signifique 0 y un nivel más alto de voltaje signifique 1. En otros casos, podemos más bien establecer que la diferencia entre un 0 y 1 está establecida mediante la transición, es decir, la transición entre un valor menor y un valor alto, en términos de tensión de voltaje, va a significar un valor de 0 y la transición entre un valor alto y un valor bajo va a tener un valor de 1. Es decir, depende, reitero, cuál sea la técnica de codificación de línea para establecer qué es lo que significa 1 y qué es lo que significa 0.
Por otra parte, tenemos la capa de enlace. En la capa de enlace tenemos primero que entender cuál es el concepto de enlace. El concepto de enlace tiene que ver con identificar elementos dentro de una red, dentro de una trayectoria de comunicación que tienen una funcionalidad básica de extensión únicamente, o si eventualmente estos elementos intermedios permiten alguna otra funcionalidad que requiera mayor inteligencia y que fundamentalmente trabaje en esta funcionalidad trabaje en la capa 2. Por ejemplo, si tenemos dos computadoras directamente conectadas, estamos hablando de un solo enlace. Si estas dos computadoras están conectadas a través de dos dispositivos intermedios, dentro de los cuales existe alguna funcionalidad desplegada de capa 2, entonces hablamos de 1, 2, 3 enlaces. Eso es bien importante. Sin embargo, si estos dispositivos intermedios en realidad no hacen ningún ajuste ni cambio en la información, ni toman ninguna decisión sobre la información de capa 2, es decir, únicamente retransmiten la información o amplifican la información, entonces no se habla de varios enlaces, se habla de un solo enlace. Por tanto, una de las definiciones es, como enlace, entendemos a la comunicación establecida entre dos recursos que están directamente conectados entre sí. La función es la transferencia de bloques de información entre equipos que están directamente conectados. Viendo la gráfica y la correlación existente entre las capas del modelo, recordemos, del nivel de red se reciben los paquetes, en el nivel de enlace se incorpora la cabecera a ese paquete y la cola y se conforma en conjunto lo que llamamos trama y finalmente esta es entregada al nivel físico para que viaje en forma de bits. Acá quiero también mencionar el por qué se emplea una cabecera, como en todos los casos, pero además se emplea una cola. Esta cola que en el caso de las unidades de protocolo del nivel de enlace o lo que llamamos tramas, en el caso de las tramas, se incorpora una cola porque esta permite utilizar un mecanismo de verificación por redundancia cíclica, algo que en inglés se conoce como Cyclic Redundancy Check, CRC. Este mecanismo permite validar el contenido de un paquete para que este contenido pueda ser detectado en términos de la existencia de algún error y eventualmente descartado. Para eso es que se utiliza también, además de un encabezamiento, se inserta también una cola. Resumiendo, la capa de enlace proporciona una interfaz de servicio a la capa de red, toma el paquete de la capa de red, coloca en el campo de datos de la trama, coloca una cola y finalmente constituye la trama que va a ser enviada hacia el otro extremo. Estructurando entonces esto que llamamos trama. Realiza el control de errores transformando el canal de transmisión en un enlace virtualmente libre de errores. Es responsable de la transmisión de tramas entre dos máquinas que están directamente conectadas entre sí. Garantiza el control de flujo entre dos capas del enlace. Administra el enlace, quién lo establece, quién hace uso del medio de transmisión común, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que también es importante recordar, como parte de las funciones importantes de la capa de enlace, es el mecanismo de arbitraje. Es decir, cuando hablamos de administrar el enlace, también estamos hablando de establecer quién tiene el turno de realizar una comunicación, ¿no? Sobre todo esto está vinculado a las redes de difusión. El nivel de red o capa de red si nos damos cuenta, en una comunicación entre dos extremos pueden existir múltiples enlaces. Por lo tanto, cuando existen múltiples enlaces y en realidad hay más caminos posibles para llegar de un lugar a otro y tienen que tomarse decisiones, entonces estas decisiones se toman en función de determinadas conveniencias. Estas decisiones para seguir determinadas rutas justamente tienen el nombre de enrutamiento, decisiones de enrutamiento o decisiones de encaminamiento.
Es entonces en el nivel de red donde se toman estas decisiones. El nivel de red transporta paquetes a lo largo de la red. Controla también la congestión y la contabilidad de la red. La capa de red se ocupa de aceptar segmentos. Recuerden que se llaman segmentos las unidades de datos de protocolo de la capa de transporte. Y incorporándole la cabecera de red se constituyen los paquetes para que puedan ser encaminados hasta el otro extremo. Esta es la capa más baja que se ocupa de la transmisión extremo a extremo y la más alta que se reproduce en los dispositivos de la subred. Otra función importante es la interconexión de redes heterogéneas. Si nos fijamos en esta gráfica, vamos a distinguir que en un extremo la información fluye desde los niveles superiores, atraviesa la capa de red, ingresa al nodo de comunicaciones que le va a permitir ingresar a la nube de comunicaciones y va a ir describiendo una trayectoria de comunicación a través de cada uno de los elementos. Es decir, baja la información, fluye, ingresa al nodo, va a llegar hasta el nivel de capa de red o el nivel de red, donde van a tomarse decisiones de encaminamiento, va a enviarse la información, eso significa que va a reconstituirse y va a salir por la interfaz física y va a volver a ingresar al otro dispositivo que es parte de la nube de comunicaciones y así sucesivamente hasta llegar al extremo final. En el caso de el siguiente nivel o el nivel de transporte, habíamos dicho tiene que ver con la comunicación extremo a extremo. El caso del nivel de transporte o la capa de transporte no está presente en los niveles intermedios. Antes de pasar y ver el nivel de transporte o la capa de transporte, tengo que mencionar también que vinculados a los niveles de red y a los niveles de enlace, al nivel de red y al nivel de enlace, existen dos mecanismos diferentes de direccionamiento. En el caso del nivel de red, hablamos de un direccionamiento lógico. Por ejemplo, en la arquitectura TCP/IP, el protocolo IP utiliza un direccionamiento justamente que se llama direccionamiento IP. En el caso del nivel de enlace, de lo que hablamos normalmente es de un direccionamiento físico o direccionamiento de hardware. También en otros casos se denomina este como direccionamiento MAC. Y esto tiene que ver con las tecnologías de redes de área local fundamentalmente, que las vamos a ver más adelante. La capa o nivel de transporte, decíamos, es la que permite establecer los protocolos extremo a extremo y están concebidos para realizar comunicaciones confiables justamente extremo a extremo, tratando de otorgar una calidad de servicios uniforme. Asimila los mensajes de la capa de sesión, los divide en segmentos si fuera necesario y los entrega a la capa de red. Garantiza la integridad y orden de la información que se transmite y decide en función de la aplicación que sea aquellos servicios que se van a solicitar a la capa de red. Si se necesita un gran caudal, puede solicitar múltiples conexiones de red. Y si la conexión resulta costosa, la capa de transporte puede enviar la información multiplexada para tener varios canales lógicos a través de un único canal físico. Entonces la multiplexación es otra de las funciones que está normalmente establecida en la capa de transporte. Las otras tres capas que son sesión, presentación y aplicación las agrupamos como capas del nivel superior. También el nivel de sesión permite el establecimiento de una sesión entre aplicaciones y control de la misma. Gestiona el control del diálogo y puede ser una sola dirección en cada momento o puede ser bidireccional. Ante una interrupción de la comunicación, define quién la reanuda y a partir de dónde se reanuda. Se encarga de la sincronización, es decir, inserta puntos de verificación en el flujo de datos. La capa de presentación establece los aspectos de sintaxis y semántica de la información que se transmitirá. Por ejemplo, la codificación, que no es igual a la codificación de línea de la capa física. La codificación en el nivel de presentación es la codificación de la información, del formato de la información. Por ejemplo, formato ASCII, formato EBCDIC, etc. Si hay compactación o compresión de la información, esta se encarga de hacerlo. Y si se establece cifrado, también es en esta capa de presentación la cual se establecen las técnicas de cifrado.
Y finalmente, la capa superior, la capa de aplicación, es la que interactúa directamente con los usuarios finales y garantiza la adecuada comunicación entre las aplicaciones como correo electrónico, transferencia de ficheros, terminal virtual, etcétera. Adecuar la información a transferir a las condiciones de los equipos finales. Listo. Víctor comentaba si es que el modelo OSI puede decirse que es uno que convencional, que permite que la red en general funcione. No tanto que la red funcione, porque las redes han funcionado desde el momento que sus fabricantes desarrollan los dispositivos para que se interconecten. En realidad el modelo OSI viene por fuera. El modelo OSI viene para poner orden, no ahora, hace muchos años atrás, viene para poner orden en las comunicaciones y más bien más que en las comunicaciones, en el desarrollo de los productos para comunicaciones, en el desarrollo de las tecnologías y arquitecturas de redes, que todas ellas en la actualidad siempre se referencian al modelo OSI. Si el día de mañana se concibiera una nueva tecnología de red, seguramente esta nueva tecnología de red tendría que equipararse a las funcionalidades del modelo de referencia OSI. Bueno, en todo caso, por la exposición puedo entender de que no necesariamente se cumple, por decir, en el transporte de la información, las 7 capas Exactamente, que nos plantea en este caso el modelo OSI, ¿no? exactamente. Los más fundamentales, por lo que puedo percibir, son las 4 primeras capas, por ejemplo, las más importantes, ¿no? Ahí no, ahí no. No se cumple necesariamente en una tecnología existente. Normalmente es una combinación. Desde la siguiente semana vamos a ver tecnologías de redes y ahí no, me voy a adelantar un poquito a lo que vamos a ver, pero las tecnologías como tecnologías de redes están Ethernet, que la conocemos, es una tecnología de red. Cuando hablamos de ADSL, que es probablemente el dispositivo que muchos de ustedes están utilizando en su casa, hablamos de tecnología de red. Cuando hablamos de los módems de Tigo, Viva, ¿no es cierto? O el chipcito que lo tenemos en nuestro teléfono para poder navegar, hablamos de tecnología de red, en ese caso una tecnología móvil. En estos tres casos, normalmente esas tecnologías se equiparan únicamente con funcionalidades de las capas 1 y 2, solamente. Pero algo que tienen las tres en común es que por encima de estas dos primeras capas, física y enlace, todas ellas hablan TCP/IP, todas ellas trabajan en la arquitectura TCP/IP, que es una arquitectura específica. Y como lo he dicho antes, lo reitero una vez más, la arquitectura TCP/IP se contrasta y tiene funcionalidades directamente, uno a uno, la capa de red y la capa de transporte. Y la capa de aplicación de TCP/IP se equipara con las tres capas superiores del modelo OSI, porque tiene funcionalidades de sesión, presentación y aplicación. ¿Ya? Pero como vemos, en cualquier arquitectura o tecnología, sobre todo estas dos que son las más utilizadas en el mundo hoy, se tienen funcionalidades finalmente de las 7 capas del modelo. Muchas gracias, sí, creo que ya la tengo clara la idea. Perfecto, pues, Winsor. Bu- Buenas noches, ingeniero. Sí, buenas noches. Aaron. Una consulta, bueno, de hecho una curiosidad en sí. Puedo entender de que por las diferentes capas que se van dando a cabo y lo que nos está explicando ahora, no existe una tecnología actual que pueda fusionar todas estas 7 capas. Eh, no sé si es que hay alguna tecnología que usted conozca o alguna que no necesariamente sea algo que esté relacionado con los protocolos TCP/IP, ¿no? Sino algo tecnológico que tal vez actualmente pueda fusionar estas 7 capas. No sé, se me ocurría algo relacionado a la robótica o algo así donde pueda tener un impacto en la parte tecnológica de poder llevar la parte física, transportar el dato y comunicarse tal vez con otra tecnología similar. No sé si me estoy desviando mucho. No, no, no. Entiendo, Aaron, la consulta. Lo que sucede es lo siguiente. Recordemos que el modelo OSI se ha implementado hace muchísimos años atrás, ¿no? Ese es el primer elemento que hay que recordar. En un momento de evolución donde el desarrollo de las redes de comunicaciones era muy precario, era incipiente, estábamos en un primer momento. En ese momento habían varias, tres, no varias, voy a hablar, habían más o menos 6, 7 tecnologías en el mercado diferentes que no se hablaban entre sí.
Entonces, entró el modelo OSI en ese momento y les dijo a todos los fabricantes, pónganse de acuerdo para desarrollar sus propias arquitecturas y tecnologías usando este modelo que estamos proponiendo, entró la ISO, digo, este modelo OSI que estoy proponiendo para que más o menos todas desarrollen protocolos asociados a estas funcionalidades que están genéricamente definidas. Entonces, todos los fabricantes comenzaron a ponerse de acuerdo al crear sus arquitecturas propias y sus tecnologías. Dijeron, ya, mi tecnología de red va a ocupar solamente estas dos primeras capas y voy a cumplir fielmente mis protocolos y las funcionalidades. Luego vino TCP/IP. Acuérdense que TCP/IP arranca en los años 60 como arquitectura. Recuerden que TCP/IP es parte del nacimiento de Internet y todos sus protocolos son parte de ese nacimiento que era un proyecto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Recuerden que hoy día la entidad que administra la evolución de TCP/IP es algo que se conoce como Engineering Task Force, IETF. El Engineering Task Force es la entidad que gobierna el desarrollo de TCP/IP. Entonces, desde los 60 hasta la fecha, la evolución de la arquitectura TCP/IP también ha sido muy sólida. Pero TCP/IP desde un principio únicamente ha emplazado funcionalidades desde capa 3, que es de red, capa de transporte, que es TCP/UDP, capa de aplicación, que tiene las funcionalidades del modelo OSI de sesión, presentación y aplicación, hace muchos años atrás. Entonces, en la actualidad el modelo OSI no ha cambiado en absoluto, sigue siendo un modelo de referencia. Pero tanto ha avanzado la evolución de telecomunicaciones y tanto se ha orientado el mercado que hoy día es muy difícil, es muy difícil que exista una tecnología que le haga competencia a la tecnología de área local que significa Ethernet. ¿Qué es lo que podría ocurrir el día de mañana? Que las comunicaciones inalámbricas, me refiero a las Wi-Fi de nueva generación que ustedes saben hoy día, tienen velocidades de hasta 1 gigabit por segundo. Lo que puede ocurrir mañana es que la tecnología de red que hoy día es cableada Ethernet sea sustituida por una tecnología inalámbrica más avanzada todavía. Pero lo que no va a ocurrir con seguridad es que la tecnología cableada Ethernet sea sustituida por otra tecnología cableada el día de mañana. No va a pasar. Lo mismo en el ámbito de las redes de área amplia. Hay tecnologías que ya están más o menos conducidas, no de área amplia, ¿no? Pero tienen un comportamiento similar, tecnologías que las vamos a ver más adelante, que interconectan los grandes proveedores. Ahora, respecto a arquitectura de redes, queridos compañeros y compañeras, es imposible que encontremos mañana o pasado una arquitectura que reemplace TCP/IP. Es imposible, porque TCP/IP hoy la tiene prácticamente el 100% de los dispositivos que comunican el mundo, incluyendo los teléfonos móviles que todos ustedes están utilizando en la actualidad. Entonces, al no haber ninguna competencia, porque no tiene sentido, no hay ninguna posibilidad, incluso en tu ejemplo, robótica, domótica, todo lo que tiene que ver con los grandes avances tecnológicos actuales, todos sustentan sus necesidades de comunicaciones utilizando la arquitectura TCP/IP. Y te doy un ejemplo, y ustedes revisen en internet ahora. Hay un concepto recientemente acuñado comercialmente, porque son muy oportunos para utilizar conceptos comerciales, pero acuñan estos conceptos. No sé quiénes de ustedes han escuchado el famoso Internet de las Cosas, que su sigla es IoT, Internet de las Cosas, en inglés Internet of Things. Lo que significa el Internet de las Cosas es que en el futuro todos los dispositivos van a estar conectadas con la red Internet. Es decir, un refrigerador va a estar conectado con la red Internet. Hoy día nuestros televisores y nuestras computadoras, nuestros aparatos de DVD o Blu-ray, recuerden, todos los que se comercializan tienen conexión de red. ¿A qué se conectan? Se conectan a la nube de Internet para sacar contenidos de Internet. Todos estos dispositivos, el día de mañana, incluyendo nuestros refrigeradores, los focos, etcétera, 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 todos estos dispositivos van a utilizar. ¿Y qué es lo que utiliza Internet? Internet utiliza la arquitectura TCP/IP.
Entonces, ¿me entienden que ya existe la solución para aquello? El modelo OSI sigue quedando ahí como modelo de referencia histórico, ya no existe, hoy ya no existe la necesidad de que ningún operador ni fabricante de tecnología quiera construir una nueva tecnología que reemplace a las tecnologías fuertes que existen, ¿no es cierto? Y eventualmente sí pueden utilizar, pueden emerger algunas otras tecnologías que si no están resueltas con los protocolos y tecnologías existentes, sí pueden concebir algún otro tema muy, muy específico de comunicaciones si fueran requeridas. Hasta donde yo he visto, después de muchos años de análisis, no creo que esto llegue pronto, ¿no? Como les digo, es más, no va a cambiar TCP/IP. Lo que sí va a cambiar, y esto se los mantengo también presente, es el protocolo. El protocolo IP que, como saben ustedes, la versión 4 del protocolo IP de la arquitectura TCP/IP tiene como debilidad el espacio de direcciones, que ya se ha agotado. Lo que sí va a cambiar, de hecho ya ha ocurrido la transición desde hace varios años, es la migración al protocolo IP versión 6, que tiene un espacio de direcciones muchísimo mayor. Eso sí va a cambiar hacia adelante, pero sigue siendo parte de la arquitectura TCP/IP. En tecnologías de área local, lo más que puedo prever es que las tecnologías alámbricas por comodidad sean reemplazadas por tecnologías inalámbricas para el ámbito local, ¿no es cierto? Y las tecnologías de fibra óptica sean las que paulatinamente reemplacen aplicaciones hacia el hogar. Hay ahora soluciones, estas y las soluciones basadas en distribución de cable, de televisión por cable, que se llaman HFC, esas también están orientadas a ir reemplazando la tecnología ADSL que conocemos todos, por ejemplo, para llegar al usuario final, domiciliario. Estas van a ir reemplazándose con estas otras dos que les he mencionado. GPON, que es basada en fibra óptica, y esta otra que es basada en HFC, que es basada en la utilización del cable coaxial de distribución de televisión, a través del cual van a transportar también señales de datos. Ambos casos, compañeros, utilizan igualitos, son tecnologías descritas en los dos primeros niveles del modelo, no necesitan subir más arriba, porque más arriba está ya la arquitectura TCP/IP con las que van a trabajar. Queda claro, ¿no es cierto? Creo que un poco más amplio lo he podido explicar ahora. ¿Alguna otra consulta? Sí, muchísimas gracias, doctora. Ha quedado muy claro. Gracias. Perfecto. Todas las tecnologías aplican las 7 capas, pero cada una de manera diferente, no. Les reitero que las tecnologías de redes que internamente tienen arquitecturas normalmente ocupan las primeras 2 capas. Les he dado el ejemplo. Ethernet es una tecnología de red. No tiene nada que hacer con las capas 3, 4, 5, 6 y 7 del modelo OSI. Nada. Pero ¿qué está ahí arriba entonces? Ahí está la arquitectura TCP/IP, pero la arquitectura TCP/IP no es Ethernet. Lo mismo en ADSL, la tecnología ADSL ocupa las primeras 2 capas. La arquitectura TCP/IP no ocupa de ninguna manera las capas 1 y 2. Y aquí con este comentario que va en respuesta a Boris, una vez más les alerto que van a encontrar en alguna bibliografía cuando vean o la arquitectura TCP, normalmente cuando vean arquitectura TCP/IP y comienzan a describir la arquitectura, ahí se encuentran exponiendo las capas física y la capa de enlace y la plantean sin aclarar que forma parte de la arquitectura y eso es falso. Ethernet es una tecnología de red, ocupa las primeras 2 capas, ¿no? Y a partir de esa, la capa 3 para arriba, esa sí es la arquitectura TCP/IP. Me imagino que lo hacen un poquito para darle una visión integral, pero ciertamente Ethernet no forma parte de la arquitectura TCP/IP. Hay que tener ese cuidado.